¿Escuchaste por ahí que salió la versión 5 de ChatGPT y no sabes bien cuál es la diferencia con la versión 4? ¿Cómo este te puede ayudar para apalancar de mejor manera tu negocio? O incluso si no usas ninguno y te causa curiosidad, o incluso si es que no ocupas ninguno y te causa curiosidad para saber si ChatGPT realmente te puede ayudar, este video también te va a servir. Y tengo que decir también que incluso yo usando la versión 5, que recordemos que no salió hace mucho tiempo, entonces recién quizás estamos empezando a entender cuáles son las diferencias. Incluso yo usando la versión 5, haciendo una investigación sobre tendencias de negocios, me pasó que encontré que la versión 5 era muy técnica. Si bien me entregó mucha información súper útil, como que en primera instancia me costó un poquito entender. Y ahí dije, necesito investigar un poco más sobre las diferencias entre la versión 4 y la versión 5 y por qué no hacer un video y explicarles también un poquito a ustedes de qué fue lo que aprendí. Es importante que sepan que esta investigación la hice, por supuesto, con mi aliado estratégico, con ChatGPT. Literalmente le puse, dime cuáles son las diferencias entre la versión 4 y la versión 5. Fuimos iterando en nuestra conversación y el resultado fue esta información que les voy a entregar a ustedes. Les recomiendo, sí, que si quieren ustedes también investigar un poco más, ¿por qué no? Vayan a ChatGPT y pregúntenle ustedes y que les diga cuáles son las diferencias entre ambas versiones y si no te interesa, igual te lo explico acá. Por si no me conocen, soy Antonella, soy ingeniera comercial, pero por sobre todo una emprendedora en construcción, tengo alma de emprendedora y este canal nace para poder entregarles a ustedes todos mis aprendizajes, todas mis vivencias y todo lo que he ido aprendiendo en este camino como emprendedora, se los quiero entregar a ustedes para que lo tengan también como conocimiento y como herramientas de aprendizaje. Ahora, quiero ir un pasito antes porque quizás estás acá y no sabes ni siquiera qué es ChatGPT o cómo te puede ayudar, entonces brevemente vamos a explicarlo. ChatGPT es una inteligencia artificial, es una plataforma que funciona de alguna manera como tu asistente virtual, ¿vale? Donde tú le haces una pregunta y te va a responder. ¿Qué pregunta le puedes hacer? De todo tipo, personales, de tu negocio, desde hazme un calendario de alimentación, de comidas porque quiero comer saludable, hasta ayúdame con mi relación de pareja. O sea, incluso se supone que dentro de las cosas más utilizadas por ChatGPT, no me acuerdo si era 2024 o primer semestre del 2025, era para relaciones. Ya la gente lo está usando mucho como terapia. Incluso hasta te podría decir que yo también le he hecho un par de preguntitas, no me juzguen, pero solamente para que sepas que puedes hacerle todo tipo de preguntas. Pero aquí nos vamos a enfocar en cómo usarla para tu negocio. Entonces, entendiendo que esta plataforma tú le puedes hacer todo tipo de preguntas, se han generado ciertas controversias, se podría decir, entre la versión 4 y la versión 5, porque la versión 5 es un poco más diferente y por eso estoy haciendo este video, porque creo que necesitas tener ciertas cosas claras entre las diferencias de cada uno para poder usarla a tu favor. La versión 4 se hizo muy popular. Hay versiones anteriores, ¿no? La versión 1, 2, 3, como que te compraras el iPhone 11, 12, 13, ahora existe casi hasta 17, ¿no? Es lo mismo acá. Van saliendo nuevas versiones con nuevas capacidades, con más inteligencia, con procesadores más grandes y eso permite que nos puedan entregar respuestas de mejor calidad. La versión 4, como te comentaba, se hizo muy popular porque era cercana, era creativa. Al menos de lo que yo he escuchado, pareciera que la versión 5 no es tan así, sino que es más fría, tiene un tono más calculador, pero esto también tiene una razón de ser, porque tú, entregándole los comandos adecuados, te puede entregar información de mucha más calidad, y aquí ya me estoy spoileando un poco el video, pero tiene lo que se llama menos alucinaciones. En otras palabras, inventa menos, ¿ya? ChatGPT, si bien te entrega información que es certera, mucha de ella no necesariamente es así. Puede que meta algunas mentiritas por ahí en lo que te está respondiendo y se supone que la versión 5 viene a corregir esto, ¿ya? Eso es como lo principal, se podría decir, que tiene. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica para ti? Vamos a analizar, y aquí le pedí ayuda a la inteligencia artificial para que me ayudara a entender los principales aspectos diferenciadores entre ambas versiones y cómo puedes tener ciertos tips a la hora
de usar la versión 5 para sacarle mayor provecho. Así que tengo mi computador, te los voy a ir leyendo y te los voy a ir explicando también. La primera diferencia importante entre la versión de ChatGPT 4 y 5 tiene que ver con su capacidad de razonar. La versión 4 tenía un buen nivel de racionamiento, pero podía tender a confundirse cuando lo que les pedíamos era muy extenso. Si le hacías pedidos muy largos, puede ser que tendiera a confundirse y a hacer esto que hablábamos de alucinaciones, ¿ya? Que es básicamente mentir. Se supone que la versión 5 es mucho más precisa, tiene una capacidad de razonar mucho más grande y por tanto tiene esa capacidad de analizar textos mucho más extensos. Te pongo un ejemplo. Tú con la versión 5 le podrías dar un texto súper largo y le podrías decir, resume este plan de negocio en 4 páginas. Y la versión 4 probablemente lo que iba a hacer es entregarte como un resumen más general versus la versión 5 que va realmente a analizar la información y te va a entregar mucho más estratégicamente ese resumen con los insights principales del texto. Tips de uso, tanto para la versión 5 como la versión 4. Poniendo el mismo ejemplo de este plan de negocios gigante. Le puedes pedir que te haga un análisis paso a paso y que te lo explique como si se lo estuvieses explicando a un principiante en negocio. De hecho, cuando yo te comentaba que hice este análisis de tendencias del 2025, que de hecho es un video que hice que pronto voy a compartir también con ustedes, la primera respuesta que me dio fue muy técnica con términos que no entendí, económicos, no sé qué, y después le dije, ok, ahora explícamelo como a un principiante que no entiende nada de economía o de negocios y tiene esa capacidad de razonar y de ir en el fondo entregándote esa información como tú quieres que te la entregue. Otro tip que te doy es que dividas tareas complejas en pequeños pasos lógicos. Por ejemplo, en vez de decirle créame un plan de contenido de 3 meses para aumentar mi KPI de engagement de X a X, ¿ya? En vez de hacer eso y dárselo en una sola párrafo, vas a decirle primero, analiza las métricas de mi canal de YouTube, por ejemplo, y le vas a entregar las métricas, o incluso creo que con esta versión 5, eso fue también otra cosa que leí, tiene esa capacidad de leer enlaces. No lo he probado todavía, pero lo voy a probar. ¿Ya? Tú le puedes, por ejemplo, entregar el enlace a tu canal de YouTube o más que tu canal de YouTube, a tus métricas de la red social que uses y le puedes decir que analiza esas métricas. Eso antes no se podía hacer, lo que yo hacía era generar sprints y pasárselos como imagen, como captura de pantallas, ¿vale? Ahora se supone que puede leer enlace. Entonces, volviendo al ejemplo. Primer paso lógico, analiza estas métricas. Segundo paso, crea una estrategia en base a estas métricas. Tercer paso, una vez que te responda, crea un plan de acción en base a esta estrategia. Y cuarto paso, ya en el cuarto paso, créame el plan de contenidos de 3 meses, ¿vale? Ese es mi tip principal que te doy. Divídelo, y esto también aplica a la versión 4, ¿ya? Divídelo en pequeños pasos lógicos porque la calidad de la respuesta que te va a dar es mucho mayor. También otro tip que puedes usar, y que también leí que esto funciona en la versión 5, es que le puedes pedir más de una respuesta. Entonces, le puedes hacer una pregunta y le dices, dame una respuesta que sea, te voy a poner un ejemplo, más ejecutiva, con un tono más ejecutivo, y dame una respuesta que sea en un tono más cercano y cálido, ¿ya? Y ChatGPT va a tener esa capacidad de darte esas dos respuestas. Ahora, el segundo aspecto diferenciador entre la versión 4 y 5 de ChatGPT tiene que ver con su creatividad. Y probablemente si ya has usado ChatGPT en su versión 4 te vas a dar cuenta que tiende a ser muy repetitivo. Por más de que tú le pidas, dame 10 ideas de negocio o 10 ideas de contenido, de alguna manera va a tender a repetir, ¿ya? Incluso a mí me ha pasado. Ahora, se supone que la versión 5 es mucho más fluida, más consciente y más creativa. Otro punto importante es que es capaz de mantener tu tono comunicativo. ¿Qué es lo que pasaba? En la versión 4, tú le podías pedir que te generara, vamos a seguir con el ejemplo, 10 ideas de contenido en un tono cercano, creativo y cálido.
Pero en la medida que empieza a pasar la conversación donde tú vas iterando, ChatGPT iba olvidando eso, entonces tú cada vez se lo tenías que ir recordando. La diferencia es que se supone que la versión 5, una vez que tú le das ese comando principal, ya queda con eso y todas las respuestas que te dé van relacionadas a esa primera instrucción que le diste. Ahora, tips que te doy para que te genere contenido de mayor valor. Siempre, y esto es la versión 4 y 5, contextualiza, dale el contexto necesario para que trabaje. Ejemplo, quiero crear un plan de contenido para Instagram de 12 semanas para mi audiencia, que son mujeres entre 25 y 45 años, latinoamericanas, que tienen interés en emprender y lograr libertad financiera. Te estoy dando un ejemplo mío, ¿ya? Pero te estoy dando todo el contexto necesario para que pueda trabajar en base a ese marco, porque mientras más contexto le demos, el resultado que nos va a entregar es de muchísima mayor calidad. Ahora, el segundo tip creativo súper importante que ya lo mencionamos, es que tienes que ir iterando. Creo que el mayor valor y lo más importante que tienes que entender para trabajar con la inteligencia artificial, lo primero es lo que te dije, darle el contexto. Y segundo, ir iterando, no te quedes con la primera respuesta que te da. La gracia y la riqueza de trabajar con la inteligencia artificial viene de cómo vamos co-creando con ella, cómo vamos, en la medida de que nos va dando una respuesta, le vamos pidiendo que vaya mejorando esa información que te está dando, ¿ya? Por ejemplo, para hacerlo bien práctico, te crea el plan de contenido, ¿ya? Que le pedimos. Después le puedes pedir, me gustó, pero quiero que lo enfoques más en tener un call to action que lleve a XXX. O quiero que lo enfoques más a un contenido emocional que despierte emociones relacionadas con el niño interior. Ya, te estoy poniendo un ejemplo X, pero es para que entiendas que una vez que te da una respuesta, conversa con ella y pídele que la vaya refinando hasta que te dé exactamente lo que tú necesitas. Eso es súper importante para ir entrenándola, tanto en la versión 4 como en la versión 5. Ahora, tercer aspecto importante diferenciador entre la versión 4 y 5 de ChatGPT, y probablemente si es que ya has usado la versión 5 te habrás dado cuenta, tiene que ver con la velocidad. La versión 4, tú le hacías una pregunta y en un segundo ya te da una respuesta. Tú tienes tu respuesta. La versión 5, dependiendo del nivel de dificultad o de la complejidad de la respuesta que le estás pidiendo, te va a dar una respuesta más corta, más larga. Si le estás pidiendo algo rápido, probablemente te va a dar una respuesta rápida. Pero si le estás pidiendo que razone, que analice, que investigue, probablemente la respuesta va a tomar mucho más tiempo. Incluso en este video de tendencias del 2025 que investigué junto a la inteligencia artificial, donde le pedí que me trajera tendencias y las analizara, se demoró un montón de rato en procesar, fueron como casi 5 minutos, y eso significa que está realmente trayéndote información que es mucho más concreta y real. Así que ese es un punto a favor de la versión 5. Y aquí un tip, no es necesario que lo uses, pero si quieres apoyar a que te dé estas respuestas más coherentes, siguiente, agregarlo en tu prompt. Tómate tu tiempo y dame una respuesta profunda con ejemplos. Y esto automáticamente ya vas a ver que puede tomarse su tiempo y que puede realmente procesar y analizar la información para entregarte una respuesta más correcta. Cuarto aspecto diferenciador entre la versión 4 y 5 de ChatGPT, un poco ya lo hemos comentado, tiene que ver con la personalización. La versión 4 tienes que constantemente estarle recordando tu tono de voz, tu tono de comunicación, tu estilo, y se supone que la versión 5, una vez que tú ya le das ese comando, en el hilo de conversación ya lo mantiene, lo cual está súper bueno porque en el fondo sabes que la respuesta que te va a entregar es de mucho mejor calidad. Aspecto número 5 diferenciador entre la versión 4 y 5 de ChatGPT, y esto me llamó la atención, ya es su versión multimodal. ¿Qué significa esto? Se supone, y esto yo no lo sabía, al menos, se supone que la versión 4 de ChatGPT no tenía la capacidad de analizar fotos o videos
Al menos yo creía que sí, las veces que yo lo había hecho, yo trabajo mucho con análisis de imágenes, sí me da un análisis, honestamente, no sé si lo había inventado o no con sus alucinaciones, pero como te digo, se supone que la versión 5 viene a corregir esto y que sí tiene esa capacidad. Y esto, si trabajas con contenido, analizando métricas, analizando imágenes, analizando tu mismo contenido o de otras personas en redes sociales, puede ser muy útil, porque en el fondo tiene esa capacidad de analizar en base a lo que tú le pidas esa imagen o ese video. Entonces, un tip o un ejemplo de lo que le podrías pedir. Le subes una imagen y le dices, analiza esta imagen y dime si evoca el sentimiento de bienestar, por ponerte un ejemplo. Y ahí quizás incluso te puedes sorprender de la respuesta que te da. Y el otro tip que te doy es que uses distinto tipo de información. Si tú quieres que te analice algo, puedes subirle videos, puedes subirle imágenes, puedes subirle transcripciones, o sea, mientras más riqueza haya de información, obviamente que más riqueza va a haber en la respuesta que te dé. Bueno, y con esto hemos analizado las principales diferencias entre ChatGPT 4 y ChatGPT 5 y a modo de resumen, se podría decir que la versión 4 te sirve para tareas mucho más cortas y específicas, como brainstorming, como textos cortos, como organización básica, como generación de prompts, ¿vale? Pero la versión 5 es mucho más, se va a transformar mucho más en tu aliado estratégico de negocio, porque tiene, como decíamos, esa capacidad creativa, esa capacidad de razonar, de analizar distintos tipos de contenido, que realmente va a hacer que la respuesta que te dé sea de mucho más calidad. El 4 te puede servir para mandar un mail rápido, pero si quieres, por ejemplo, generar un plan de contenido complejo, sí o sí te recomendaría que te vayas por la versión 5. Y lo más importante, y con esto ya vamos cerrando el video, es que más allá que volverte experto en inteligencia artificial, que además que hoy en día hay tantas versiones y tantas cosas que de verdad que yo siento que uno se puede abrumar, es que uses las que más se adecuan a ti o las básicas que crees que se pueden adecuar a ti, y más que hacerte experto es que puedas ir iterando con ellas, ir teniendo esta conversación y co-creando en conjunto, y que puedas darle tu visión, que puedas aprender a guiarla en base a lo que tú eres, en base a lo que tú quieres comunicar, en base a cuáles son tus valores. Creo que ahí es donde viene la real riqueza, para que realmente se convierta en tu aliada y te haga escalar, que es lo que buscamos, ¿no? Y disminuir el tiempo que hoy te demora hacer ciertas actividades en tu negocio. Bueno, y con esto hemos llegado al fin de este video. Me encantaría que me cuentes en comentarios qué te ha parecido, si te ha llamado la atención, qué versión te gusta más, si te vas a animar a usar la versión 5, si hay algo que descubriste que no sabías. Me encantaría saber todo eso y que puedas suscribirte a mi canal si este contenido te ha gustado, y compártele esto a algún amigo o alguna amiga que creas que le pueda servir. Así que eso, te dejo un abrazo grande y nos vemos en un próximo video.